Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones poder estar en una nueva enseñanza de doctrina básica, ¿verdad? Hemos empezado a estudiar sobre el discipular, que es, y lo hemos visto en esta enseñanza, ¿verdad? Primero, que se necesita interpretación de la palabra, esa disposición. La enseñanza anterior vimos que es un discipulado, para qué y por qué es necesario, pero hoy vamos a ver qué es el discípulo. El discípulo, la enseñanza de hoy es el discípulo. Y yo quiero que me acompañe a Proverbios 27-23. Proverbios 27-23. Para la enseñanza de esta noche. Amén. Proverbios 27-23. Dice la palabra del Señor: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado, por tus rebaños. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Padre, gracias a esta hora por la oportunidad de poder presentarnos delante de ti, poder estudiar tu palabra. Habla a nuestras vidas. Amén. Ahora vamos a hacer un análisis o una meditación sobre qué o quién es el discípulo, a quien nosotros le estamos enseñando. Para que yo sea un discipulador, significa que en algún momento yo fui un discípulo y tuve a alguien que me enseñara. El discípulo es el que aprende. Y le decimos maestro discipulador, o en el caso del pastor. Y entonces, por las Escrituras notamos cómo el discipulado de nuestro Señor estaba integrado por diferentes tipos de discípulos, cada uno de ellos con características particulares, cada uno de ellos diferentes. Ningún discípulo es igual a otro. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Usted no es igual a ningún otro hermano. No hay otro hermano o una hermana en el cual sean idénticos. El carácter, la forma, el ánimo, no. Hay gente que es parecida, pero no todos andamos con el mismo ánimo, no todos pensamos de la misma manera. Entonces, ¿qué significa? Esto lleva un proceso de trabajo. Y el proceso de trabajo, la finalidad es llegar a ser semejantes al maestro sin perder su propia característica, sin perder su propia individualidad. El apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo estaba tratando de imitar a Cristo y él luchaba porque quería imitar a lo que el Señor había hecho. Entonces le decía a los que él discipulaba: imítenme a mí en lo bueno. Entonces, cuando uno se vuelve discipulador, cuando uno enseña a otros, entonces hay una tarea. Y esta tarea es encontrar la llave que abrirá el alma del discípulo a la verdad espiritual. Así como alguien tomó el tiempo para enseñarnos a nosotros y ha tenido esa dedicación y esa paciencia, ahora usted y yo necesitamos tener eso mismo para poder entrar en la vida de ellos. Nos vamos a encontrar con personas que son muy desconfiadas, personas a las cuales les han enseñado en algunas ocasiones la Biblia erróneamente. No les han enseñado cómo es, sino que se la ha enseñado erróneamente. O por algunas experiencias en la vida, estas personas vienen con esa desconfianza. Uno no puede hacer a un lado a estas personas solo porque tengan desconfianza. No,
Uno tiene que tener la paciencia, la perseverancia para ayudarle a estas personas a madurar en la fe, a comprender más claramente las demandas de esta fe y que pongan en práctica lo que han aprendido. Hermanos, el hecho de enseñar es un arte. ¿Por qué es un arte? No solo por conocer el tema. Usted puede conocer el tema y explicarlo muy bien, pero si carecemos de amor, nada sirve lo que tenemos. Entonces, si carecemos de amor, ¿cómo le vamos a tener paciencia a alguien que viene, uno le da un consejo y se equivoca? No, ¿sabes qué? Ya no vengas. No podemos hacer eso. Entonces, es muy importante entender y comprender todo esto. Fíjese que alguien escribía, ¿qué es la enseñanza sino el ayudar a la gente a aprender? Por lo tanto, el problema básico no es la enseñanza, sino el aprendizaje. Hay gente que muchas veces no es lo que se está enseñando, sino la forma en que se está enseñando. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar de un tema y no vivirlo. Y entonces el problema para la persona no es la enseñanza, el problema para la persona es mi vida. Porque yo no vivo lo que predico. Entonces, tenemos que ser ejemplos, tenemos que entender esto. Entonces, a menos que no descubramos cómo aprende la gente, no seremos capaces de enseñar cómo se debe. Y dentro de esto es tener paciencia, tener amor. Si usted no tiene amor por los discípulos, si usted no tiene amor por aquellos que pueda ser que tienen años de estar en una iglesia y no han madurado, la pregunta sería, ¿cuál es el problema en ellos? Porque muchas veces no todo le queremos echar la culpa al pastor o al que enseña, sino que también estas personas, ¿qué están haciendo? Ahora, para eso, como primer punto es conociendo al discípulo. Ningún maestro llegará siquiera a conocer a sus discípulos si los ve solo unos cuantos minutos el día que se reúnen. No es solo, hola hermano, vamos a comenzar, venimos, demos la enseñanza y ya me voy, adiós. Hay una tarea. La tarea es observar el estilo de vida de cada uno. Hermanos, muchas veces queremos subir al púlpito, enseñar y que todo lo demás, pero no relacionarnos con los hermanos. ¿Cómo puedo ser yo un buen educador si no mantengo una relación con mis hermanos, si no los saludo, no los conozco? Entonces, esto implica que aquel que quiere ser discipulador, es decir, maestro, debe de aprovechar las oportunidades en que puede ver a aquellos hermanos, aquellos discípulos, en distintas facetas de su vida. Una de estas ocasiones podría ser compartir con los hermanos en actividades extra discipulado. Porque se comete un error, hermano, y es que muchas veces el tiempo del discipulado se utiliza para socializar. Y entonces podemos llegar a socializar con los hermanos, a tener una gran confianza, pero no enseñarle la palabra, y lo importante es enseñarle la palabra. Entonces muchas veces es necesario tener algún tipo de acercamiento fuera de la hora. Un día invitar a un café, a un postre, a algo, a una salida, que es una bendición. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es crear un vínculo, una relación con los hermanos. Y hay algo muy importante para aquel que es maestro discipulador, para aquel que quiere enseñar. Primero, tiene que respetar a los que le están enseñando. Porque en ese momento fuera hay una comunión, hay una amistad, pero debe de respetarlo. ¿Para qué? Para que cuando sea la hora del discipulado, los hermanos que son discipulados lo respeten a usted como maestro. Porque muchas veces se hace algo afuera
Y no estoy diciendo de que no se puede compartir, no se puede, socializar. ¿Cómo no? Pero muchas veces podemos perder el respeto en hacer bromas que hay que tener cuidado, nosotros debemos de poner el límite primero. Entonces, ¿por qué? El observarlo no es obtener información para manipular o avergonzar a un discípulo, que muchos para eso lo hacen. Socializan con la intención de poder manipular a otros. Le gusta hacer esto. Le habló así a fulano o a fulana. La observación debe ser la expresión de un genuino interés hacia las personas para realizar una autoevaluación de la eficacia para poder enseñar por parte de aquel que es maestro. Hermanos, enseñar la palabra de Dios es un gran privilegio que todos deberíamos en el cual deberíamos de participar, pero hay que hacerlo con sabiduría y con entendimiento. Este conocimiento de las personas puede estar relacionado con la historia familiar, es decir, conocerlos, conocer el nivel socioeconómico. ¿Por qué razón? Porque muchas veces no es para tratar mejor a unos y peor a otros. No es eso. Sino para enseñarles de que la palabra nos enseña de que aquí todos somos iguales. En la iglesia debemos de dejar afuera los títulos de profesión. Y tanto aquel que puede ser un panadero, un mesero, un cocinero, un abogado, un ingeniero, un cirujano, etc. En el discipulado todos son iguales. Y puede ser que en algún momento alguno de ellos no entendió a la primera. Hay que saber tratarlo. Y no estoy diciendo que porque alguien es obrero no va a entender. No, hermanos, muchas veces hay personas que son obreras, que entienden más rápido la palabra, y aquel que tiene algún título le cuesta enseñar más por el conocimiento humano. Con los dos hay que tener paciencia y el mismo trato, no habiendo una diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos de conocer las necesidades personales de cada persona. Una persona puede tenerlo todo y sentirse solo o sola. Y una persona no puede tener nada, pero vive feliz. Entonces, esta enseñanza es más para nosotros, para poder entender. Entonces, algunos de los hermanos que vamos a enseñar se sienten seguros y confiados. Otros se sienten inferiores o inseguros. Entonces, cuando esto ocurre, el maestro tiene que ofrecer atención adicional a esos discípulos. Aquel que se siente inferior o inseguro, hay que tratar con ellos más tiempo. Hermano, qué bendición, que me alegro que esté aquí. Hermano, ¿tiene alguna duda? Hermano, no tenga pena en preguntar. Hermano, ninguna pregunta es menos o más, al contrario, me interesa si usted le quedó alguna duda pequeña, me interesa que usted no se vaya con esa duda, etc. Entonces es muy importante. Entonces, ¿por qué? Porque fíjese que el maestro debe de tener sensibilidad especial hacia aquellas dificultades o hacia aquellos problemas. Un ejemplo. Puede ser que nosotros nos encontremos con una persona que le dificulte o que no pueda leer. Y porque no pueda leer, no le voy a enseñar, no le voy a dedicar tiempo. Yo tengo que encontrar las palabras para poder explicarle a esta persona. Porque probablemente si me encuentro con una persona que no sabe leer, no creo que porque haya dicho un día, yo no quiero aprender a leer. No, ¿qué carencias pudo haber tenido en su vida? Que no pudo aprender a leer. Y pues, hermano, alguien que no puede leer, o alguien que no puede escribir, o alguien que, hermano, si en algún momento, ¿y por qué no puede leer? Mire, no tengo lentes. Entonces,
hacer algo para poder ayudar a esta persona. ¿Por qué? Porque pueden ser desventajas que pueden afectar el proceso de aprendizaje. Si hay algo que está en nosotros, el hacerlo, hagámoslo. Si hay una necesidad, entonces aboquémonos a nuestra autoridad inmediata, al líder o al pastor. Hermano, fíjese que está pasando esto, esto y esto. Compartámoslo, porque para eso somos iglesia. Entonces, como discipuladores, debemos de brindar cuidado especial para alcanzar a cada discípulo en su nivel personal y hacerlo y sentirse cómodo y aceptado en medio de todos. Que no es una carga, que no es un problema. Porque hay algo que un error que se comete, y es que con los que son mis amigos les doy más tiempo, y con los que no son mis amigos ni los saludo. Y mucha gente comete ese error. Al que es mi amigo siempre tengo tiempo. Y al que no es mi amigo, espérese, ahorita no puedo. No, tenemos que tener cuidado. Ahora, también debemos de ver las similitudes y necesidades típicas. Fíjense que como maestros debemos de estudiar diligentemente las características y necesidades propias del nivel de edad. Y aquí vamos a otro punto. No todos tienen la misma edad. Ya hablamos del conocimiento o de las aptitudes o de las capacidades. Pero aquí vamos a otro. No todos, cuando estamos enseñando, no todos tienen la misma edad. Probablemente, usted hasta lo podemos ver para los hermanos que están en escuela bíblica. Muchas veces los hermanos en la escuela bíblica tienen un rango. Tienen de 8 a 12. Y un niño de 8 no es lo mismo que un niño de 12. O uno de 4 a 7. No es lo mismo. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con esos diferentes rangos de edades. Puede ser que en un discipulado haya alguien de un joven o una joven de 14, 15 y un adulto de 40, 50, 60, etc. Es decir, el rango de edades es todavía más amplio. Entonces, vamos a ver algunas características propias de 3 etapas de crecimiento y desarrollo humano. Entonces, hay algo muy importante. No demos por sentado que todos los discípulos, todos los que están siendo enseñados, reaccionan de la misma manera. No todos son iguales. Aún pueden haber 2 personas de la misma edad, como dije hace un momento, que reaccionen diferente. Pero el énfasis es individual. Usted, si quiere enseñar, tiene que tomarse el tiempo de hacer un énfasis individual de cada persona. Mire, vamos a ver 3 adolescentes que vamos a tomar una edad de 15 a 17 años, adolescentes. Entonces, vamos a ver características e implicaciones. Y dentro de las características, la primera es físicas. Ellos tienen cambios propios de la adolescencia. Van cambiando, van creciendo. Es decir, se hacen más altos, o algunos engordan, o otros se enflaquecen, etc. Les cambia la voz, les cambia la cara, etc. Dejan de ser niños, se vuelven adolescentes o jóvenes, etc. Y entonces, con ellos, se tienen que tener principios cristianos en la autocomprensión, en el desarrollo personal y en la relación con los demás. Ahora, aparte de físicas, estos también tienen características mentales. Empiezan un razonamiento, empiezan a ser idealistas, empiezan a haber dudas, y esto los lleva a querer comprobar. Quieren saber que lo que han oído, lo que han visto. Entonces, en esta edad se necesita una enseñanza que sea reflexiva y se debe crear una oportunidad para poder platicar con ellos, para tener una discusión. No
no tomando la palabra como pleito, no una discusión. ¿Qué piensas tú de esto? Para que ellos puedan expresarse y usted conocerlo, porque muchas veces en esta edad tienden a callarse. Y entonces usted debe de buscar esa confianza para poder hablar con ellos, que ellos puedan expresar y para que usted les pueda compartir y que ellos, qué es lo que pueden hacer, encaminarlos. Porque muchas veces tienden a no hablar con los padres. Y los padres muchas veces ponen en vergüenza a sus hijos. Mire, este no quiere hablar nada. Habla. Usted tiene que manejar con delicadeza. Muchas veces la actitud del padre que incomoda al hijo, pero debe buscar la forma en que el joven, el adolescente, le encuentre a usted y tenga la confianza de expresar lo que siente. ¿Por qué? Porque la tercera característica es que son emocionales. Entonces, la tercera, y esto de emocionales, podemos ver que son cambiantes, que son inestables emocionalmente y necesitan una oportunidad de actividades durante la semana, necesitan comprensión, saber qué se puede hacer. También las características sociales, en el caso de ellos, atracción hacia el sexo opuesto. Yo tuve un tiempo a cargo a los jóvenes en la iglesia y a mí me gustaba bromear con alguna, ¿verdad que te gusta fulano, que no sé qué, que uno lo que normalmente le hacen? Pero me di cuenta de que como líder no podía cometer ese error. Porque lo que yo necesitaba es que tuvieran la confianza. No de que porque le gustara a alguien que era normal, se sintieran mal. Sino poder encaminarlo, que en algún momento me pudieran buscar a mí para un consejo. Para poder decirles, mira, tienen que hacer esto. ¿Por qué? Porque así como también hay una atracción de un joven hacia una joven y de una joven hacia un joven, también se vuelven rebeldes hacia la autoridad. Porque están en esa etapa de rebeldía. Y entonces ahí es una oportunidad de poder enseñar principios bíblicos. Honra a tu padre y a tu madre. Mira, esfuérzate, ahorita no es tiempo para esto. Y esto podría permitir oportunidades amplias para pensar y decidir. Mira, tienes que hacer esto. Si tú te pones ahorita de enamorado, que te gusta alguien, te vas a meter en problemas porque vas a descuidar los estudios. Y después tu papá te va a regañar. Entonces, hay que saber cómo llegarles. Y dentro de las características, también hay espirituales. Y es que la fe es puesta a prueba en la educación, en los colegios. Empiezan a haber un montón de cosas. Imagínense ahora en este tiempo, cuántas escuelas, cuántos colegios hablan abiertamente sobre las ideologías de género y la influencia que están teniendo. Entonces, la fe de ellos es puesta a prueba. Porque muchas cosas uno las aprende en el colegio o en la escuela, no las aprende en casa. Y también en ellos hay un anhelo de seguridad. Entonces, dentro de estas implicaciones necesitamos la necesidad de ver un cristianismo personal que funcione en esos momentos. ¿Por qué? Porque en esta edad, entre 15 y 17, es muy atacado el joven, y si no desde antes, 12, yo debería decir 12, 13 años, empieza una rebeldía, un montón de cosas. Yo podría ampliarla tal vez a 15, 17, tal vez de 13 a 17. Empieza un bombardeo. Y en estos momentos necesitamos enseñarles para que ellos puedan descubrir que la palabra es verdad
y que el Señor es real. Entonces, es muy, muy importante cómo uno los pueda ver, cómo uno los considere. El segundo punto es entre 18 a 24, 18 a 25, por ahí ese rango. ¿Por qué? Porque dentro de las características físicas van alcanzando la adultez y alcanzan logros. Normalmente el joven, un ejemplo, de 18 años, se está graduando de la escuela, se está graduando del colegio, del bachillerato, del high school, como usted quiera llamarlo, y también entre los 24 y 25 se están graduando de la universidad. Mire, entre esas etapas van sucediendo algunas cosas, o se van graduando de algún técnico, etcétera. Entonces van alcanzando la adultez y van alcanzando logros. ¿Cuál es la implicación ahí? Oportunidades para servir. Para poder decirles, mira, hoy ya puedes, ya tienes un tiempo, etcétera. Dentro de estas características, la sección mentales, aquí vemos una capacidad de razonamiento plenamente desarrollado. Ya toman decisiones. ¿Por qué? Porque ahora es la época de tomar esas decisiones grandes. Muchos, cuando salen de la escuela y van a entrar a la universidad, es una decisión muy grande. Y lo que estudian en la universidad, y cuando salen de estudiar, normalmente muchas veces toman ya decisiones hasta de casarse. Entonces, hay grandes decisiones, hay mucho aprendizaje. En este tiempo se vuelven muy creativos. Entonces, yo tengo que conocer en qué momento está el discípulo, aquel a que le estoy enseñando. Entonces, en el discipulador, uno debe de ayudarles para tomar decisiones en base a principios bíblicos, desafiarlos de encontrar el plan de Dios para sus vidas y hacer un énfasis en la profundidad del estudio bíblico. Dentro de sus características emocionales se despierta un sentido de valoración. Se vuelven menos temerosos y preocupados, ¿sí? Hay un interés en el sexo, el amor y el matrimonio como parte de ese desarrollo, como parte de ese crecimiento. Entonces, hay que hacer énfasis y enseñar que hay mucha responsabilidad en cada decisión que tomen. Que lo que tomen ahorita va a tener efectos a corto, mediano y largo plazo. Una vez le explicaba y hablaba con un joven. Yo le decía, mira, si tú tienes un hijo a temprana edad, ese hijo va a estar, tú tienes que hacerte cargo por lo menos los próximos 20 años. No estoy diciendo que no tenga familia, la pregunta es, ¿tienes la madurez? ¿Ya alcanzaste los logros o las metas que tenías? ¿Ya te graduaste de la universidad? Porque si alguien está estudiando, vas a tener que dejar la universidad, vas a tener que ir a trabajar y no te van a pagar lo mismo con un título que sin el título. Y si tú estudias y esperas tu tiempo, puedes alcanzar tus logros en menos tiempo que no haciéndolo. ¿Por qué? Porque entran también una serie de relaciones familiares y conyugales. No tienes la madurez como para una esposa. Porque si todavía te comportas como un niño, pues el matrimonio no es de niños, etc. Dentro de las características sociales, tienden a ampliar y profundizar sus relaciones. Y también viene el tiempo ya de pensar en una paternidad y ser responsables. Entonces, esto hace que hay reuniones y establecimiento de amistades. Muchos de estos dejan de estar en clases, en reuniones de jóvenes y pasan a reuniones de matrimonios. Y muchos de parejas jóvenes, ¿verdad?
Otros empiezan con un conocimiento y la responsabilidad de la paternidad. Y entonces, ¿quién nos ayuda con todo esto? La palabra del Señor. Y en el caso de las características espirituales, hay una posibilidad de máximo crecimiento, que puedan establecer un esquema de vida en el Señor y que es integral, ¿verdad? Y muchas veces vienen tiempos de prueba. Y esto estimula la toma de decisiones a partir de principios bíblicos y dirigidas al logro de objetivos espirituales. Necesitan afirmar una perspectiva cristiana sobre el mundo y sobre la vida. Y en el grupo C pudiéramos poner de 25 a 26 años en adelante. Y aquí vamos a ver algo en general, porque abarca hasta el final. Hay tiempo de mayor productividad, pero también hay un descenso del vigor físico, es decir, de la fuerza física. Pueden continuar aprendiendo. Periodo de la más aguda percepción. Hay una responsabilidad que exige seriedad. Las amistades son estables, hay una ambición fuerte y muchos tienen una fuerza de voluntad. Entonces, esto lleva a algo. Necesitan enseñanza bíblica y pertinente. Necesitan oportunidades para el servicio cristiano, responsable y significativo. Entonces, hermanos, el discipular no solo es de ponerme aquí y que no, es de aprender a conocer a cada uno. ¿Sabe por qué? Porque no todos vienen con el mismo ánimo. Muchas veces una persona puede venir molesta y le puede salir a uno. Pero si uno conoce a la persona, uno dice, algo le pasó. ¿Que puede ser una falta de respeto? Sí, es una falta de respeto. Pero con nuestra actitud, nosotros, después las personas, cuando uno, ok, está bien, después viene y le dice, hermano, discúlpeme, no hay problema. Hay que conocerlos, hay que ayudarles, no hay que hundirlos. Imagínense que viene alguien, pasa algo, y yo desde el púlpito, sí, esos que son unos malcriados. No puedo. O ignorarlos. No, hay que tratar por igual. Ahora, dentro de, primero vimos, conociendo al discípulo, que lo dije el punto número, similitudes y necesidades típicas, y vimos los tres grupos. Como el tercer punto es diferentes tipos de conducta. Y tenemos que saber, ¿por qué? Porque mire, lo voy a mencionar, pero no vamos a profundizar en eso. Yo creo que hay que saber quién es cada uno. Hay gente que es agresiva, que busca la guerra. Hay que saber tratar con ellos. Para muchos es discutir todo, hallarle una razón. ¿Y por qué la Biblia dice esto? ¿Y por qué vemos que pasa esto? ¿Y por qué Dios no hace algo en esto? Hay gente que todo el tiempo le quiere encontrar un pero a la Biblia. Y usted no puede perder la paciencia. Así como también hay gente que todo lo ve positivo. Que no se fija sino solo en que todo pareciera bien. También hay gente que muchas veces hay otros que solo se fijan en la realidad de las cosas. Nos vamos a encontrar con gente que es sábelo todo, que presume tener mucho conocimiento. Pero cuando usted ya lo escucha hablar con respecto a cuestiones de la palabra, usted se da cuenta que carecen. Y aquí no es una competencia de saber. Entonces, como yo no le pude demostrar lo que podía hacer tal cosa en lo secular, le voy a demostrar que yo tengo Biblia. No es esa la intención. Hay gente que es habladora, que habla mucho y sin necesidad y no se callan. Y hay que saber tratarlo. Sí, ¿para qué? Para que entiendan de que hay un momento que pueden hablar, pero no ocupar todo el tiempo. Estos son aficionados a contar todo lo que se ve y todo lo que se oye, ¿verdad? También nos podemos encontrar a gente que es tímida, que es miedosa, insegura, que cree que su opinión no vale o que lo que va a decir es una tontería. No, también con ellos. Hay gente que no coopera, no colabora, no tiene tiempo para juntarse con otros. No soporta estar con otras personas porque las puede considerar tontas
o superficiales. Hay que saber manejar a cada uno. Hay gente que es despectiva, orgullosa, que se muestra indiferente hacia los demás. Y hay otros que preguntan todo el tiempo y son insistentes y tienen el gana y la gana de preguntar y preguntar. Y hay muchos que tienen el deseo, pero no se le puede dar la atención solo a uno. El discipulador tiene que darle la atención a todos por igual. Así como aquel que tiene todo el deseo de aprender, así como el que no tiene deseo de aprender. Un ejemplo, el Señor en una casa en Betania, había una que llegó y se sentó a escuchar. Ella tenía deseo de aprender. Y su hermana no tenía deseo de aprender. Su hermana tenía deseo de que todos vieran que estaba. Y el Señor ocupó unas palabras muy bonitas. Marta, Marta, afanada y turbada estás. María ha escogido la buena parte. Tú no. ¿Por qué no la escoges? ¿Por qué no te sientas? El Señor ahí trató con dos. Había una que tenía el deseo y había otra que no. No la humilló, no la ofendió, sino que con sus palabras le dijo, una sola cosa es necesaria. Y tu hermana aquí está. ¿Por qué no vienes tú y tomas también de lo mismo? Porque esta porción a nadie se le va a quitar. Entonces es muy importante esto. Y cuarto, se necesita una convivencia. Al convivir con los hermanos, con los que se están discipulando, es decir, y relacionarnos con ellos, nos damos cuenta cuál es la manera de ser de cada uno de ellos. Hermanos, la función del discipulador, del maestro discipulador, debe de ser una extensión de lo que hace el pastor. Usted no está para usurpar el puesto del pastor. Usted no está porque no son sus ovejas, excepción del pastor, ¿verdad? Pero usted está allí para representar de una manera al pastor. Debe de comportarse como el pastor se comporta. Si el pastor es prudente, usted sea prudente. Si el pastor es paciente, usted sea paciente. Si el pastor es dedicado y responsable, usted sea dedicado y responsable. Muchas veces a algún hermano le da pena llegar donde el pastor y contarle el problema. Usted puede ser un medio de comunicación para lo bueno. Hermano pastor, mire, fíjese que con el grupo que el Señor me permite enseñar, fíjese que está esta necesidad. Para eso es. ¿Por qué? Porque como discipuladores debemos de tener una visión más amplia. Y esto es por medio de la llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trae amor y paciencia, porque al final todos somos almas. Y si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, ni amor ni paciencia, no vamos a poder auxiliarlos, sabiendo que sin lugar a duda, todos, pero ellos también están en el proceso de restauración. Entonces, la convivencia es una identificación, pero algo muy importante es la confianza y la sinceridad. Usted no puede venir, escuchar algo e írselo a contar a alguien. No puede ser chambroso ni metido. Pero usted sí puede mostrarle confianza y sinceridad para que haya una relación entre discípulo y discipulador. Pero por sobre todo, nuestra parte es permitirle al Espíritu Santo que trabaje en nuestra alma, dejándole formar la imagen de Cristo y así cambie nuestra vieja manera de ser. Es muy importante, hermanos. Es un privilegio muy grande. No solo es llegar y ¿cómo se llama? Y aquí les vengo a enseñar y ahí usted ve cómo salen. No, es tener amor por las almas. Fíjense que Efesios 4, del 22 al 29 dice,
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo cosas con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Y cómo voy a conocer a aquel que padece necesidad si no lo conozco? 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Entonces es una responsabilidad seria y debemos de ser parte de esto. Entonces, para finalizar, debemos de evaluar a cada uno de estos hermanos que se están discipulando para conocer si están asimilando y poniendo por obra la palabra que se le está impartiendo. Necesitamos convivir con ellos, porque nos permitirá conocerlos aún más y estrechar esos lazos de amistad, de amor, y esto nos va a permitir romper prejuicios, romper molde, romper aquello que obstaculiza que haya un conocimiento. Muchas veces, con el hecho de tener una amistad, una convivencia, las personas pueden llegar con mayor expectativa, porque en muchos hay una desconfianza, ¿verdad? Una mayor expectativa con respecto a aquel que es discipulador. Pero si el discípulo ve en mí una prepotencia, un alejamiento, definitivamente eso se vuelve una barrera para el aprendizaje. Entonces es necesario convivir, saludarlos. Si un día no llegaron, hermanos, no para reclamarles, hasta para eso hay que tener tacto. Hermanos, no los vi hoy, espero que estén bien, Dios les bendiga. Hermanos, si tienen alguna necesidad, avísenme y así oramos o ver en qué podemos ayudar, etc. Entonces, ¿por qué? Porque no todos los problemas que observemos en un discípulo vamos a poder resolverlos. Pero si no puedo resolverlo, está la oración para que sea el Señor el que sí lo pueda resolver. Y si no, hay situaciones que tal vez yo no puedo resolver, pero sí lo puede resolver el pastor. Entonces, usted tiene que entender también esto, y con esto voy a terminar. Usted tiene que entender esto. Hay situaciones que usted no puede resolver. Un ejemplo, si en algún momento usted se da cuenta de que hubo un malentendido entre dos familias, usted no es la persona indicada para tratar de arreglar esa situación. No se meta allí. Busque a su líder o busque al pastor, que es la persona encargada para poder resolver esto, porque puede cometer el error, o podemos cometer el error de por querer arreglar un malentendido de dos familias, las dos familias se vayan de la iglesia. Y después usted por pena se sienta mal y se quiere ir de la iglesia. Entonces, antes que eso suceda, usted tiene que entender, hay situaciones que yo puedo ayudar, pero yo tengo un límite. Yo no soy el pastor de la iglesia. Entonces, cuando hay algo, hable con el pastor o hable con el líder. Hermano, pasa esto, esto y esto. Y que sea el pastor o el líder el que resuelva. Entonces, pero esto, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Así que espero que esta enseñanza nos haga comprender o entender un poco más de que el discipular no es de tomarlo a la ligera. El discipular es una gran responsabilidad. Pero dentro de esa gran responsabilidad
hay una gran bendición. Amén. Padre, gracias a esta hora porque nos has permitido, Señor, una vez más poder aprender de tu palabra. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.